Yo creo que lo que hay que pensar es que lo que pasó obviamente no es uno de los peores incendios que ha tenido la provincia. De hecho en el 2011. ¿Cómo? En el 2011 fue grave. En el 2011 fueron casi 70.000 hectáreas, que la provincia solamente reconoce 51.000, y en la década del 90 llegó a haber 250.000. O sea, creo que es lo que me parece importante considerar, y es lo que yo llamo la función de acumulación, o sea, la acumulación del daño. Esta es una provincia que está ambientalmente devastada, porque obviamente ha sido mal administrada ambientalmente durante muchos años. Entonces, la provincia tiene la menor resistencia ambiental de toda su historia, resultado que le queda menos del 4% de lo que es la superficie original de bosque nativo, el hecho de que prácticamente los 3 ecosistemas naturales que tenía, 2 están prácticamente desaparecidos. Es decir, quiere decir con esto que al empezar un año, como es el año 2013, se empieza con una provincia que ya está en rojo y en crisis. Entonces, cualquier daño que se produzca, por ejemplo, incendios, sobre todo la parte de los fuegos que alcanzó a bosque nativo, lo hace sobre un sistema que ya está fuertemente impactado. Entonces, no se puede prescindir de lo que pasó, porque lo que pasó está condicionando el impacto de lo que sucede hoy. Y eso me parece que se ha olvidado un poco, como si este fuera un incendio aislado. En realidad, termina dañando algo que está en situación totalmente crítica, porque nos queda tan poquito ambiente nativo que, por ejemplo, hasta para recuperar el ambiente nativo cada año se va haciendo más difícil y más lenta la recuperación. Eso para ver un poco en contexto de que, si bien este incendio no ha sido el peor que ha registrado la historia de la provincia, sí sucede en el peor momento ambiental de la provincia. Esto tiene que ver directamente con la ley de bosques, que era el otro tema que queríamos vincular con esto. Es que es totalmente ligado, porque en realidad una provincia funciona bien cuando hay cierto balance entre los ambientes productivos y los ambientes nativos. Pero en Córdoba hay toda una política que ha sido definida, sobre todo en las gestiones de la Sota, de Schiaretti quedó muy claro, que es la de promover los cultivos transgénicos, cadenas cortas, de uso intensivo de plaguicidas, por más que digan de que los transgénicos usan poco, es una gran mentira química. Entonces, ¿qué ha sucedido? De que como han privilegiado un sector, en donde el privilegio ha quedado marcado justamente por la aprobación de la ley de bosques, llamada ley de bosques, por el propio gobierno de Córdoba, pero en realidad es una ley de desmonte, en donde se hicieron concesiones tales que se hizo una ley anticonstitucional porque exige menos que la ley de la nación. Entonces, quiero decir con esto que hay una política de Estado, por lo menos de las gestiones de Schiaretti de la Sota, que son las de directamente expansión de estos cultivos y muy poca protección de los ambientes nativos. Yo diría casi una desatención crónica, además de una incomprensión. Yo siempre pienso a veces me da un poco vergüenza ajena cuando pienso en la mediocridad del conocimiento que tienen personas como José Manuel de la Sota de lo que es ambiente, porque realmente uno se da cuenta que ha leído bastante poco, que no ha dedicado demasiado esfuerzo para aprender. Lo mismo se puede decir de algunas de sus áreas ministeriales, incluida la Secretaría de Ambiente, a punto tal de que los incendios dan una oportunidad para recordar una especie de situación increíble. Lo hemos visto, por ejemplo, estos días al gobernador de la Sota con un rostro teatral acompañando a los bomberos voluntarios, que son los verdaderos héroes permanentes de la provincia, ¿no? No así los funcionarios transitorios que los usan para sacar una foto. Decía que ese gobernador con ese rostro de circunstancia es el mismo gobernador que el año pasado, en la época en que la inflamabilidad de la provincia estaba en el pico altísimo, alentó a quienes venían a asistir al rally a hacer sus asados y sus fuegos. Tuvimos que intervenir, le hicimos una presentación a la justicia, y la justicia le recordó a la provincia de que está prohibido hacer fuegos. O sea, un gobernador que tiene la torpeza de promover fuegos en la época de mayor peligro, fue el año 2012, y ahora hace todas estas escenas, esta teatralización de lo que está pasando con los incendios,
a mí me muestra que acá obviamente no tenemos funcionarios responsables de lo que es el tema de ambiente, sino que Córdoba está sobreviviendo, y Marco está sobreviviendo, porque incluso el plan provincial de manejo del fuego no se ha dedicado solamente a manejo del fuego, sino que, por ejemplo, tanto gobierno de Schiaretti como el propio de la Sota han dedicado fondos del plan provincial a otras finalidades, como por ejemplo la construcción de vertederos, 2 vertederos por un monto de 14 millones de pesos, con lo cual uno se pregunta, caramba, ¿por qué usan estos fondos que la gente paga con su factura de la luz para vertederos que terminan siendo negocios de algunas empresas que a su vez hacen pésimo su sistema de tratamiento de basura? Entonces, me parece, esto muestra la realidad de Córdoba, y creo que hay que exigir, hay que condenar, hay que denunciar, hay que hacer presentación en la justicia, hasta que estos señores funcionarios se dan cuenta que con una provincia no se juega, de que no se juega con la ley de bosques, no se juega con los incendios, y que hay que aprender. O sea, los funcionarios hoy se miden por lo que saben, no por el rostro que ponen frente a una foto, ¿no? ¿Qué pasa con este discurso, esta respuesta que dieron funcionarios provinciales que tenía que ver con achacar responsabilidades al gobierno nacional por la ley de bosques provincial nacional? Partamos de esto. La Ley Nacional de Bosques es un muy buen instrumento, un excelente instrumento. En el caso de Córdoba hubo una comisión, que es la COTEBN, en que participaron varias universidades, ONGs, incluso organizaciones del campo, y en la COTEBN, que se llamaba la comisión, generó un proyecto de ley que respetaba totalmente la Ley Nacional de Bosques. De hecho aumentaba las exigencias, pero ¿qué pasa? Esto lesionaba los intereses de ese sector que el gobernador permanentemente invoca como su sector amigo y al cual va a proteger, que son todas las producciones de escala de cultivos transgénicos. Entonces, ¿qué sucedió? Se descartó ese proyecto de ley y se ingresó un proyecto hecho por Cartés, un proyecto realmente muy improvisado, con los mapas totalmente distorsionados, y a partir de allí salió la ley de bosques, que nosotros llamamos la ley de desmontes, con lo cual Córdoba pasó a estar a contrapelo de lo que era el espíritu de la ley nacional de bosques. O sea, esa es la triste historia, y lo único que se hizo fue tratar de mal resolver con un decreto que por las dudas se enojaran los sectores de los grandes intereses corporativos del campo. Se mantuvo casi en reserva, pero que bajo ningún punto de vista mejora una ley que definitivamente es mala y que debería ser directamente derogada y reemplazada por una ley de bosques en serio, ¿no? Esto está totalmente vinculado con lo político y con el contexto de lo que venimos viendo en otros órdenes también. Totalmente. Por eso, cuando vos decís una cosa, me parece muy importante. Acá los gobernadores no son reyes ni emperadores que uno tiene que esperar a que muevan su mano para darnos una merced. Acá el señor de la Sota, el señor ministro Scalerandi, el señor secretario de Ambiente, son nuestros empleados, o sea, reciben un sueldo para administrar bien. Si los señores funcionarios administran mal, bueno, aparte de tomar los recaudos cuando la gente tenga que votar, también tiene que hacer todas las presentaciones administrativas, judiciales, si hubiera situaciones para investigar, porque realmente lo que vemos nosotros en Córdoba es que la Secretaría de Ambiente, la CTI, que es la Comisión Técnica Interdisciplinaria, que es la que tiene que intervenir en todas las evaluaciones de impacto ambiental, es lamentable la estructura sobre la cual se hacen autorizaciones de actividades que pueden incluso hacer peligrar la salud y la vida de las personas, como el caso, por ejemplo, de la acondicionadora de semillas de Monsanto. Entonces, esto, por ejemplo, por citar nada más que un capítulo, como es la CTI, esta Comisión Técnica Interdisciplinaria de Ambiente, porque si una provincia tiene esa fantochada de sistema de evaluación y de autorización, obviamente estamos desprotegidos. Si realmente mi criterio, mi visión, es que la provincia de Córdoba, el ambiente es nada más que una pintura verde, bastante débil, y en donde es a tal punto débil que estamos viendo las consecuencias
cada vez que tenemos una sequía, cada vez que tenemos incendios, o cada vez que se genera un problema, o más patéticamente, en el caso por ejemplo de Bower, en donde al lado del vertedero que nunca se remedió y donde hay 12 millones de toneladas de basura, se quiere construir el nuevo vertedero con casi 24 millones de toneladas en 30 años, sin que les importe que la mortalidad infantil en Bower duplica la de la provincia, sin importarles que la mortalidad perinatal es 2,5 veces mayor. Y sin embargo, el gobierno de la Sota envió un proyecto justamente de expropiación para que pueda tenerse el terreno y que se pueda construir eventualmente al lado del otro vertedero el nuevo vertedero. Entonces, cuando pasan estas cosas en la provincia, más allá de los errores técnicos de la universidad, cuando desde un grupo de licenciados se arma un estudio, o de la Municipalidad de Córdoba que mira para otro lado, yo lo que siento es de que estamos en una no política ambiental y en donde las cosas solamente se hacen cuando termina siendo noticia o cuando se presenta el caso en la justicia o cuando hay presión. Mientras eso no suceda, seguimos viviendo en una atmósfera de no política ambiental. Decía Mariana hace un ratito que el gobernador José Manuel de la Sota publicó hace una hora más o menos en su Facebook: ya está listo el plan de reconstrucción de las zonas afectadas, tiene presupuesto y sistema operativo, mañana comienza. Sí, es solamente un funcionario que conoce muy poco de ambiente puede escribir semejante pavada. Sí, yo creo que se sigue un poco jugando con la gente, con frases, con palabras totalmente huecas. Para poder obtener una plantación de unos 30 años, yo voy a tener que esperar por lo menos 30 años una vez que yo plante los pinos y considere la mortalidad que van a tener, etcétera, etcétera. Ahora, en el caso de los ambientes nativos, esto ya es totalmente distinto. No hay decreto, como tampoco hay decreto para los pinos, no hay decreto que valga. Lo que es la recuperación de los ambientes nativos demanda varios siglos. La única posibilidad es que la biodiversidad que se perdió se vaya recompaginando en base a la biodiversidad que va procediendo, va migrando desde los ambientes que todavía quedaron intactos. Entonces, yo cuando siento que un gobernador cree que por decreto puede reparar algo que obviamente excede sus capacidades y sus conocimientos, yo digo, realmente estamos en problemas, como cuando para lo que fueron los incendios del 2011 no tuvieron ni idea más genial ni más conveniente económicamente para el que proveía las semillas que sembrar pastos en las zonas incendiadas, ¿no? O sea, siempre, eso también me molesta mucho, en lugar de entender la provincia para evitar que pasen cosas, cuando pasan cosas terminan apareciendo negocios para los que proveen semillas, para los que proveen especies de crecimiento rápido, etcétera, y la lista sigue, ¿no? Por eso, bueno, negocio redondo para algunos, ¿no? Totalmente cuadrado para la gente, porque en realidad sigue acumulando crisis. Algunos siguen haciendo negocios, pero la verdad es que la provincia, en este momento, con menos del 4% de bosque nativo cerrado, con 2 de los 3 ecosistemas prácticamente exterminados, como son los de el espinal y el ecosistema pampeano, con cuencas hídricas que están rotas, en donde me imagino que no se le habrá ocurrido demasiado al gobernador pensar en lo que es el funcionamiento de cuencas hídricas a mediano y largo plazo, pero una de las cosas que esto va a provocar, porque los incendios se han provocado en cuencas activas, en lugares donde se fabrica el agua, que vamos a tener problemas en algunas cuencas, en lo que hace la provisión de agua, con hay lugares que ya tienen emergencia hídrica, el riesgo de que se expanda o se profundice es mayor. Entonces, todo esto que está pasando no es solamente un problema de lo que se quema, es algo mucho más profundo y tiene una mayor envergadura porque afecta a cuencas hídricas y a su vez se da una situación en donde por la escasez de biodiversidad que va teniendo la provincia se hace cada vez más lento la recuperación de los ambientes nativos, no solamente de bosques, sino también, por ejemplo, de pastizal, de arbustales, los propios humedales. Pero claro, lo que es a veces muy, muy cansador
es de ver las pavadas que dicen los funcionarios públicos, habiendo tanto conocimiento disponible en Córdoba, tanta buena ciencia, tanta gente capaz, tantos actores para consultar. Yo creo que la sociedad no se merece esta torpeza serial que uno advierte en materia de ambiente. Bueno, entonces, también para dejar esto en claro y pasarlo en limpio, el resarcimiento, la reparación de lo que sucede después de un incendio no es económica. No tiene que ver con cosas presupuestarias. La única salvedad que yo sí hago, y que hay que separarla, todo lo que tenga que ver con viviendas, elementos que se ha perdido la gente, enhorabuena que el gobierno proporcione los recursos para que todo eso lo pueda recuperar las personas, se reconstituya, y eso está estupendo. Pero el resto, lo que tiene que ver con ambiente nativo, eso requiere sentarse, meditarlo, planificarlo, porque no se corrige un ambiente devastado como el de la provincia de Córdoba con tu. Y de paso aprovecho para transmitir un poco a partir de usted y por intermedio de ustedes un abrazo y unas felicitaciones y una admiración ilimitada para los grupos de bomberos y bomberas voluntarias de la provincia, porque realmente una vez más se han jugado y han sabido actuar mucho mejor que quienes también deberían haber actuado y no lo hicieron. Así que sirva esto así como un abrazo a la distancia y esta sensación de admiración muy muy profunda.